Bien, hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Cerramos hoy la semana 14, semana que hemos estado hablando de la intercesión, el ministerio de la intercesión, interceder. Hemos visto que Dios busca intercesores y nosotros debemos estar dispuestos a ponernos en la brecha, distinto al momento en que Dios buscaba, como le expresa Ezequiel, y Dios no encontró intercesores. Hoy es necesario que Dios nos encuentre a nosotros. Hemos aprendido de la intercesión de Abraham, de la intercesión de Moisés, de la intercesión de Jesús, de la intercesión del Espíritu Santo. Pero también aprendimos ayer de la intercesión colectiva. Aquellas son intercesiones de personas individuales, pero ayer aprendimos de la iglesia, la intercesión colectiva de la iglesia y la respuesta de Dios a esa intercesión colectiva liberando rápidamente a Pedro, tan rápido que la misma iglesia que estaba orando no creyó que la respuesta de Dios fuera tan rápido a favor de lo que ellos estaban pidiendo. Hoy vamos a ver otra vez la intercesión colectiva, pero en este caso vamos a ver cuáles son los elementos necesarios para que esa intercesión colectiva sea efectiva y pueda mover a Dios a obrar a partir de lo que nosotros estamos pidiendo. Y lo vamos a ver a través del versículo 14 de Segunda de Crónicas 7, que es un pasaje bien conocido en el ambiente pentecostal, cuando hablamos sobre todo de avivamiento del Espíritu Santo. De modo que oremos y comencemos. Señor, honramos tu nombre, te damos gracias por el privilegio maravilloso de ser hijos tuyos, de servirte, Señor amado, de tener tu palabra, Padre amado, para alimentarnos cada día. Gracias por tu presencia a través de tu Espíritu Santo que nos guía al conocimiento de la verdad, que nos nutre y nos fortalece, Señor, para poder permanecer firmes en tus caminos. Gracias por mis hermanos que cada día, Señor, son partícipes de este tiempo. Pido que sean bendecidos, oh Dios, que tu Espíritu Santo les dé entendimiento de tu palabra y que todos podamos tener un espíritu de obediencia para vivir de acuerdo a tu palabra y compartirla como tú nos has enviado a compartirla. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, la intercesión que abre los cielos. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Como vemos, aquí hay un pasaje bíblico que habla de unas condicionantes para conseguir la actuación de Dios. Y algunas cosas que tenemos que ver del pasaje es que el versículo habla para una colectividad. Si se humillare mi pueblo, en aquel contexto Israel, en este contexto la iglesia, los hombres y mujeres que le servimos al Señor. Y pone la siguiente condicionante: si se humillaren, si oraren, si buscaren, si se convirtieren. Si se humillaren, si oraren, si buscaren, si se convirtieren. Esos verbos están expresados en futuro subjuntivo. Es una forma literaria que actualmente está en desuso, pero en la actualidad ese futuro subjuntivo es cambiado a un presente subjuntivo. Y entonces, si usted se fija en la construcción, esos verbos humillaren, oraren, buscaren, convirtieren, no solo habla de acciones futuras, futuro subjuntivo, sino que hablan también de acciones que se pueden percibir como presente, acciones que se hacen en el momento, acciones que se espera que se hagan, pero también acciones que se hacen en el momento, de modo que explicándolo así gramaticalmente, son acciones que Dios quiere que nosotros estemos haciendo, estemos poniendo en práctica ahora, o son acciones que Dios está esperando que nosotros pongamos en práctica para poder actuar. Cuando nosotros las pongamos en práctica en el presente o en el futuro, entonces Dios va a responder a nuestra acción. Pero es una acción que puede ser ahora, presente, o puede ser una acción futura. Lo que sí está claro es que la acción de Dios depende de nuestra acción de humillación, de oración, de búsqueda de su rostro, de su presencia y de nuestra conversión. Entonces, la acción de Dios es a consecuencia de la acción nuestra en este sentido. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha respondido al clamor de su pueblo cuando éste se acerca con humildad y arrepentimiento.
En tiempos de crisis, sequedad espiritual o decadencia moral, la intercesión se convierte en el puente que conecta la necesidad humana con la misericordia divina. Es bueno saber también que en el contexto de Segunda de Crónicas 7:14 fue escrito en el tiempo que Salomón inauguró el templo y presentó, dedicó, consagró el templo para Dios. Y en ese contexto Dios dijo, bueno, ustedes están consagrando este lugar para mí, y yo prometo que cada vez que ustedes que hayan situaciones difíciles y yo envíe castigo a la tierra, si ustedes vienen a este lugar y se humillan y oran, entonces yo voy a oír y yo voy a actuar a favor del pueblo. De modo que el contexto indica al pueblo reunido en el templo que se consagró para él. Y esto es importante porque aquí vuelvo a motivar la necesidad de la oración colectiva, de que los creyentes nos movamos de nuestros lugares y concurramos al punto común que tenemos nosotros como creyentes, que es la iglesia. Y es en ese contexto que el Señor dice, este lugar ustedes lo han consagrado para mí. Bueno, yo les prometo que cuando ustedes se reúnan aquí a orar, yo los voy a oír. No quiere decir que Dios no te oye en la casa, pero quiere decir que Dios le da valor al templo que hemos consagrado para Él y está esperando que nosotros nos movamos a ese lugar a orar y Él en consecuencia va a responder. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. De modo que a lo largo de la historia bíblica, Dios ha respondido al clamor de su pueblo cuando éste se acerca con humildad y arrepentimiento. En tiempos de crisis, de sequedad espiritual o decadencia moral, la intercesión se convierte en el puente que conecta la necesidad humana con la misericordia divina. El texto de Segunda Crónica 7:14 revela una promesa eterna. Cuando el pueblo de Dios ora, Él responde desde el cielo. Y es otro elemento importante del versículo. En la forma en que Dios espera que nosotros oremos, entonces Dios hace también una promesa en el mismo sentido, que puede entenderse en el presente subjuntivo o en el futuro subjuntivo, lo cual hace la promesa de Dios eterna. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Oiré, perdonaré, sanaré. La intercesión siempre ha sido el camino por el cual Dios abre los cielos sobre su pueblo. En segunda de Crónicas 7:14 el Señor revela un principio espiritual eterno. Cuando su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta del mal, Él responde desde el cielo con perdón y sanidad. Ese es un principio eterno. A la oración genuina, en humillación, en arrepentimiento, hay una respuesta de Dios en perdón y misericordia. A la oración genuina en humillación y arrepentimiento hay una respuesta divina en perdón y sanación. De modo que Dios responde a esa oración genuina del creyente, de la iglesia, que se humilla y que pide perdón. De modo que a la acción de arrepentimiento del hombre hay una respuesta de perdón de Dios. Él responde desde el cielo con perdón y sanidad. Esta promesa encuentra su plenitud en Jesús, nuestro intercesor perfecto. Él no solo nos enseñó a orar, sino que vive para interceder por nosotros. Cada vez que nos acercamos al Padre en oración, lo hacemos bajo el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es quien impulsa, guía y fortalece la intercesión en nuestras vidas. Él gime con nosotros, nos revela la voluntad de Dios y nos capacita para clamar por transformación espiritual y social. El Espíritu Santo, desde nuestro interior, nos capacita para clamar por transformación espiritual y social. Cuando el pueblo ora en el Espíritu, los cielos se abren, las cadenas se rompen y la tierra es sanada. Cuando el pueblo ora, las cadenas se rompen, la tierra es sanada y los cielos son abiertos. Hoy Dios sigue buscando un pueblo que se levante en intercesión. La sanidad de nuestras naciones comienza en la intimidad de la oración. La restauración espiritual y social es fruto del clamor del pueblo de Dios. La sanidad de nuestras naciones y la restauración espiritual y social es el resultado del clamor de nosotros, y eso debe a nosotros interesarnos porque nosotros como creyentes debemos entender que necesitamos vivir en una nación temerosa de Dios y en una nación que espiritualmente hablando esté abierta a la manifestación de Dios y que socialmente hablando no se corrompa y no se dañe, para poder nosotros caminar en el cumplimiento de nuestra misión
con menos obstáculos y con más posibilidades de poder cumplir el mandato que Dios nos ha encomendado. Cuando nosotros ignoramos eso y nosotros creemos que lo que está pasando en el ambiente no nos afecta, lo que está pasando en el ambiente que daña el clima espiritual de la nación, impide el avance, el crecimiento del Evangelio y el cumplimiento efectivo de nuestra misión. Si llegamos a un punto en el que en la nación se prohíbe predicar, en el que predicar el mensaje del Evangelio es un delito, bueno, pues más dificultades tenemos para poder hacer nuestro trabajo. De modo que cuando nosotros intercedemos por el bienestar de la nación, porque se mantenga la estabilidad espiritual de la nación, porque haya estabilidad social y política en la nación, entonces estamos orando para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y cumplir mejor con nuestra misión. Lamentablemente, a veces los creyentes estamos en países espiritualmente estables, socialmente estables, políticamente estables, y entonces nosotros nos recogemos y nos guardamos en las cuatro paredes y olvidamos e ignoramos el hacer la misión que Dios nos llamó, mientras que a veces los creyentes en países que están bajo persecución, bajo amenaza a la predicación del Evangelio, procuran hacer la obra de Dios con más denuedo. De modo que si hemos orado para que Dios dé estabilidad en la nación en la que vivimos, aprovechemos la estabilidad, el respeto al mensaje del Evangelio, la libertad religiosa para cumplir con nuestra misión, porque llegará tiempo que no vamos a poder tener esa libertad religiosa y entonces habremos perdido la oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio en tiempo de paz y entonces tendremos que predicarlo en tiempos de guerra, de persecución, como lo viene haciendo la iglesia desde sus inicios. O sea, la iglesia de Cristo ha sido perseguida desde sus inicios. El Evangelio está aquí porque es verdadero y contra la verdad no se puede sino con la verdad. Ese es un principio que establece la Biblia, que el apóstol Pablo dijo, y el Evangelio está aquí solo por eso, porque es la verdad. Y contra la verdad nadie puede, nadie, absolutamente nadie puede, si no es con la verdad. Y como el Evangelio es la verdad, el Evangelio es verdadero, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la puerta, entonces contra el mensaje de Cristo nadie va a poder, porque contra la verdad no se puede si no es con la verdad. Pero estos tiempos de paz que nos permite predicar con libertad, tenemos que aprovecharlo, porque llegará el momento en que el sistema social, político y espiritual de nuestras naciones estará complicado y no habremos aprovechado el tiempo de paz para predicar el mensaje del Evangelio. Y a esta generación que está viviendo estos tiempos de paz le toca. Nos toca aprovechar el tiempo de paz para dejar a las generaciones futuras, si Cristo no viene, un avivamiento espiritual, aprovechando el tiempo de paz que le permita a ellos predicar el mensaje del Evangelio, aunque haya persecución, aunque hayan amenazas. Pero este tiempo de paz en nuestras naciones que están en paz, que permiten la predicación del Evangelio, que son naciones que han crecido basada en la fe cristiana, debemos aprovechar ese espacio de tiempo que tenemos para predicar el mensaje del Evangelio en tiempo de paz y no esperar tiempos de persecución. Como lo dice el escritor de las crónicas, si se humillar en mi pueblo, la actitud correcta para la respuesta es la intercesión, comienza con la humildad. No es una oración arrogante, sino una oración quebrantada. Nosotros no podemos ir diciéndole, Señor, este gran país, esta gran nación, este país tan grande que tú has hecho, somos la nación más poderosa de... No, no podemos ir con esa arrogancia, con humillación. La intercesión comienza con humillación, no es una oración arrogante, sino una oración de quebrantamiento. Reconocer la dependencia total de Dios abre la puerta a su intervención. Humillarse implica que yo sé que estoy recurriendo a Dios porque necesito su intervención y su ayuda, y sin su ayuda nosotros no podemos hacerlo. Normalmente el hombre lo que puede hacer, el ser humano lo que puede hacer, no le pide a Dios que lo haga. De modo que orar, en cierto modo, debería implicar o implica inmediatamente que estamos admitiendo que sin Dios no podemos hacer eso. Eso debería pasar siempre, pero normalmente los seres humanos esperamos a darnos por vencido y saber que con lo único que contamos es con Dios. Y la oración no debería ser lo último con lo que contamos, sino que debería ser lo primero. No nos puede pasar como la mujer que lo gastó todo buscando ayuda médica y en última instancia dijo, déjame ver si tocando el manto de Jesús me sano. Bueno, en su caso, en su situación, en su contexto, posiblemente se justifica que haya esperado de último, pero los creyentes de hoy que tenemos conocimiento de la palabra de Dios,
No podemos dejar la oración y a Dios como la última opción para intervenir en nuestras situaciones, sino que Dios debe ser la primera opción y debemos humillarnos ante Él a pesar de que tengamos otros recursos, porque esa es la verdadera humillación. Cuando yo voy ante Dios porque ya no me quedan recursos, entonces yo no me estoy humillando, yo estoy utilizando a Dios como mi último recurso. Si de otra manera hubiese podido resolver, a Dios ni siquiera lo toco. Entonces, Dios y la oración deben ser nuestro primer recurso. Y cuando Dios es nuestro primer recurso, a pesar de que tengamos otro, entonces de alguna manera estamos mostrando que somos humildes en reconocer que a pesar de que existen posiblemente otros medios para resolver, preferimos ir a su presencia porque creemos que Él es un Dios todopoderoso y confiamos en su poder para todas las cosas. Número dos, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios hoy, sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Y Dios espera de nosotros humillación. Dios responde a quienes llevan su nombre. El nombre de Dios sobre nosotros es un derecho legítimo que tenemos para ir a su presencia. De modo que si teniendo el derecho legítimo por llevar su nombre de ir a su presencia, además vamos en humillación, entonces vamos a encontrar respuesta. La intercesión fluye desde nuestra relación con Dios. Y eso es otro elemento que tiene que ver con eso sobre el cual mi nombre es invocado. Tenemos una relación con Dios y la intercesión es a partir de esa relación. De modo que si un hijo que está vinculado con su padre y por el derecho de esa relación puede acceder al padre, cuánto más no conseguirá ese hijo de parte de ese padre si además del derecho que tiene basado en la relación, va en humildad frente a su padre a demandar lo que necesita. De modo que no solamente vamos en humildad, sino que también vamos basado en la relación que tenemos con Dios. Número tres, y orar y buscar en mi rostro, orar, clamar, interceder, pedir. La intercesión no es un acto mecánico, sino un acto relacional. De modo que fíjense que después de hablar de la relación que tenemos con Él, es que entonces Él dice, clamen, intercedan, oren, pidan. Todo ello basado en esa relación que tenemos con Él. Relación que no nos puede hacer y respetar su nombre, sino que debe producir en nosotros el temor reverente de ir con humildad, pero apoyado en la relación que tenemos con Él para orar, clamar, interceder y pedir de Él lo que necesitamos. Lo otro que dice es buscar el rostro del Señor, que es anhelar su presencia, no solo sus respuestas. Es importante eso porque la costumbre también a veces de ir a Dios cuando tenemos necesidades indica que nosotros no vamos delante de Dios por Él, sino que vamos delante de Dios por nosotros y por nuestros deseos y necesidades. De modo que cuando nosotros buscamos su rostro, estamos diciendo que no solo estamos yendo ante Él porque estamos en crisis, sino que estamos yendo ante Él porque lo amamos, porque creemos en Él, porque reconocemos su grandeza y su poder sobre nosotros, porque reconocemos su señorío, su paternidad, porque reconocemos su obra a favor nuestro, su redención, su propiciación, su sangre derramada, etcétera. De modo que buscar el rostro de Dios en el proceso de intercesión, de humillación, de oración, implica no estoy aquí, Señor, solo por lo que necesito, sino que estoy aquí por ti, porque te amo, porque agradezco todo lo que ha hecho por mí, porque agradezco tu sangre derramada en la cruz del Calvario, porque reconozco tu poder, tu grandeza. De modo que buscar el rostro implica eso, ir a la presencia de Dios, no solo porque necesito, sino por Él. Número cuatro, y se convirtieren de sus malos caminos. El llamado al arrepentimiento, la intercesión verdadera incluye transformación. Interceder también incluye el deseo de transformación, de cambio, y ese cambio ocurre a través del arrepentimiento. No basta con pedir lo que necesito, hay que alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios a través de pedir perdón, de convertirnos porque queremos cambiar de dirección. Si vamos a pedir algo a Dios, tenemos que asegurarnos de que estamos alineados con Él. Y la conversión implica asegurarse de que vamos en la dirección correcta, asegurarnos de que nuestra relación con Dios está saneada porque vamos en el camino de su voluntad y de su propósito para nuestras vidas. No podemos ir ante Dios a reclamar como que por ser hijos tenemos todos los derechos, porque sabemos que si hemos fallado, si hemos pecado, hemos roto ese derecho.
De modo que a la falla precede el arrepentimiento. El arrepentimiento debe responder inmediatamente delante de Dios cuando nosotros hemos fallado. Y en cualquier circunstancia, a pesar de que creamos que no hemos fallado, lo correcto es ir ante Dios en actitud de humillación y de arrepentimiento. Cuando Cristo nos enseñó a orar, nos dijo también que pidamos perdón. De modo que no podemos ir a demandar necesidades sin humillación y sin arrepentimiento. Y cuando leemos la oración del Padre Nuestro, nos damos cuenta que Jesucristo también nos manda a pedir perdón. De modo que aquí hay dos elementos importantes, que es la humillación y el arrepentimiento. Un tercer elemento importante es la relación que tenemos, la cual nos da derecho a entrar a su presencia. Y un cuarto elemento entonces es, después de una humillación, después del arrepentimiento y basado en el derecho que tenemos, entonces tenemos que orar, clamar, interceder y pedir. Pero hay esos elementos. La humillación, bueno, hay otro que se me olvidó. La humillación, el arrepentimiento, la búsqueda del rostro de Dios, son tres elementos que tenemos que tener pendientes. Voy a la presencia del Señor a interceder, pero tengo que ir en humillación, tengo que ir en actitud de arrepentimiento y tengo que ir a buscar su rostro. O sea, voy delante de Dios por Dios, no por lo que necesito. Luego que tengo asegurado esos tres elementos, humillación, arrepentimiento y búsqueda, interés particular y directo en Dios, entonces voy a orar, a clamar, a interceder y a pedir por lo que yo necesito. Número 5, entonces yo oiré desde los cielos. Bajo esas condicionantes me humillo, me arrepiento, busco su rostro y entonces pido bajo ese orden, bajo ese direccionamiento, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos. Dios promete que nos va a escuchar cuando nos humillemos, nos arrepintamos, buscamos su rostro y oremos, entonces Dios va a escuchar y su escucha va a abrir los cielos para nosotros en respuesta a nuestra oración. Número 6, perdonaré sus pecados. Como nos hemos arrepentido en el proceso, entonces tenemos la garantía de perdón de pecados. No solamente tenemos la garantía de que Dios va a escuchar, tenemos la garantía de que Dios va a abrir los cielos, tenemos la garantía de que Dios va a perdonar nuestros pecados. El perdón es el primer paso hacia la sanidad de una nación. Si la nación no es perdonada y liberada espiritualmente, no puede haber bendición y prosperidad en la nación. Dios limpia antes de sanar, como cualquier médico. Si vas al médico con una llaga, antes de aplicarte un medicamento, tiene que quitarte las infecciones, la bacteria, la podredumbre, limpiar el área para luego aplicar el medicamento. Antes de que Dios pueda sanar nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, y antes de que Dios pueda sanar nuestra nación, necesita arrepentimiento para él poder perdonar, que implica limpiar, y luego de limpiar, sanar. Y finalmente, y sanaré su tierra. Sanidad espiritual, moral, social y aún económica. La sanidad va a abarcar todos los elementos de la cotidianidad de la vida. Sanidad espiritual, un ambiente espiritual donde puede correr la palabra de Dios y el nombre de Dios ser glorificado. Sanidad moral, una sociedad en la que el pecado no se desliza por el despeñadero, sino una sociedad que se mantiene coherente moralmente, cosa que en este momento sabemos que lamentablemente no está pasando. Habrá sanidad social, relaciones sociales adecuadas, sanidad económica, sanidad política, etcétera. La intercesión tiene impacto nacional. La intercesión tiene impacto en toda la nación, en todas las áreas de la nación. Cuando el pueblo de Dios se levanta en intercesión, los cielos se abren, Dios escucha el clamor de los que se humillan, perdona sus pecados y trae restauración. Cuando el pueblo de Dios se levanta en intercesión, los cielos se abren, Dios escucha el clamor de los que se humillan, perdona sus pecados y trae restauración. La intercesión no solo cambia circunstancias, la intercesión cambia corazones, cambia familias y cambia naciones enteras. La intercesión abre los cielos, la intercesión activa la misericordia de Dios sobre la tierra. Cuando la iglesia ora con humildad, arrepentimiento y busca sinceramente el rostro de Dios, no al Dios de las cosas, de las bendiciones, sino a Dios por él mismo, Dios promete escuchar, perdonar y sanar. La transformación de una nación completa comienza cuando la iglesia se humilla en nombre de esa nación. Aplicación para hoy.
hoy intercede por tu nación. Ora por sanidad espiritual, que los corazones se vuelvan a Dios. Hay que orar sanidad espiritual para nuestros gobernadores, sanidad espiritual para nuestras gentes, sanidad espiritual para nuestros líderes eclesiásticos, que los corazones de la gente, de los que nos gobiernan, de los líderes que dirigen la iglesia del Señor, de la gente, de los padres de familia, de los cabezas de familia, que los corazones se vuelvan a Dios. Sanidad espiritual, sanidad social, que haya justicia, que haya reconciliación, que haya paz, que haya restauración, que haya una justicia adecuada, verdadera, confiable, que haya reconciliación, que no hayan divisiones de grupos sociales en la nación, que haya paz entre los pueblos y que haya restauración. Sanidad moral, que la verdad y la rectitud sean exaltadas. ¿Qué es lo que se exalta hoy? ¿Cuántas cosas se exaltan hoy que son inmorales, que son valores contrarios a los valores de la palabra de Dios? Debemos orar que la verdad y la rectitud sean exaltadas hoy, que haya sanidad familiar, hogares fortalecidos, hogares transformados. Debemos orar con fe. Cristo intercede contigo y el Espíritu Santo te guía en esta oración. De modo que hoy intercede por la nación en esas cuatro áreas. Pide sanidad espiritual, sanidad social, sanidad moral y sanidad familiar. Preguntas: ¿qué áreas de mi vida necesitan humillación, búsqueda y arrepentimiento para que Dios abra los cielos a mi favor? Número 2, ¿estoy intercediendo por mi nación con la misma pasión con la que intercedo por mis necesidades personales? ¿Intercedo por mi nación como intercedo por mí mismo? En la paz de la nación tú tendrás paz, en la bendición de la nación tú tendrás bendición, en la quietud social de la nación tú estarás quieto, en la libertad de la nación tú serás libre. ¿Cómo puedo unirme más intencionalmente a la obra intercesora de Cristo y del Espíritu Santo? Sumándote a la iglesia para orar. No te quede aislado, debemos aprender a orar en colectividad. Entiendo las implicaciones favorables para mí al orar por la sanidad moral y social de la nación. Entiende las bendiciones que se desprenden para ti cuando la sociedad, la nación, el país, el pueblo está sano espiritualmente, sano socialmente, sano moralmente y sano familiarmente. Están sanas las familias de nuestras naciones en este tiempo con tanto asedio y tanto discurso en contra de la familia. Está sana esta sociedad con tanto discurso y tantas promociones inmorales que hay en la sociedad de hoy. Está sana esta sociedad con tanta injusticia y con tanta división social entre los pueblos. Está sana espiritualmente esta sociedad con tantos corazones enemigos de Dios, enemigos del Evangelio y enemigos de Cristo. Son preguntas importantes que deben ser respondidas orando y pidiéndole a Dios sanidad espiritual, sanidad social, sanidad moral y sanidad familiar. Que Dios nos bendiga, hermanos. Así terminamos la semana número 14 hablando sobre la intercesión. Comparta este tiempo de reflexión bíblica diaria con otros, permita que otros sean bendecidos. Si usted es bendecido a través de dedicar este tiempo, bendiga a otros compartiéndole este tiempo. Si necesita, si quiere, si desea las páginas impresas para compartir en grupo, entonces solicítelas en la iglesia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Oramos y nos despedimos hasta mañana, que iniciamos nuestra semana número 15. Señor Dios, honramos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio de servirte. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Permite que podamos interceder, que aprendamos a humillarnos, a buscar tu rostro y arrepentirnos para poder ver como resultado, Señor, sanidad en nuestra tierra, cielos abiertos, bendiciones abundantes, Señor, que nuestras oraciones son respondidas, contestadas, oh Dios del cielo, y que nuestras vidas son fortalecidas, nuestras familias son, Señor amado, fortalecidas también, nuestro país es sanado, Señor, y podemos bendecir tu nombre y predicar el mensaje del Evangelio con libertad en un ambiente espiritual que hace posible que la gente escuche el mensaje, entienda el mensaje y responda al mensaje. Bendícenos, oh Dios, en tu nombre, oh Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana.